Acá nuevamente, acá disfrutando la compañía de Pastor Hernán desde Honduras. Y yo le estaba preguntando si en Honduras llegó esa canción que dice, si tuviera fe como un granito de mostaza. Claro que sí. ¿Llegó a Honduras? Sí, llegó a Honduras. Se escuchó mucho. Sí. Ahora, ¿nos gusta cantarlo? ¿Allá solo lo cantan o lo aplican y lo viven? Allá de todo. Lo cantamos, lo aplicamos y lo vivimos. Porque es necesario, o sea, no se puede vivir sin la fe. Así es. Yo tengo un dicho muy famoso que les digo acá. Yo no vivo por lo que veo, no vivo por lo que escucho, yo vivo por lo que creo. Y pienso que muchas veces la fe lo complican, ¿verdad? Para mí, fe es confianza en Dios, ¿verdad? No es algo muy difícil. ¿Y qué dice la palabra de Dios de la fe, pastor? Bueno, la fe es tan importante, usted sabe, porque para empezar, sin fe es imposible agradar a Dios. A través de la Biblia encontré que hay dos formas en que una persona no agrada a Dios. Los que andan en la carne no agradan a Dios, y sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces es importante que nosotros desarrollemos fe en nuestra vida. Y una de las cosas que Jesús le dice en el libro de Marcos 11:22, le dice a sus discípulos es tened fe en Dios. En una versión que me gusta mucho dice también, reciban esta vida de Dios. O sea, fe es el estilo de vida de Dios mismo. Dios no necesita algo para crear algo. Él lo hace de la nada, ¿verdad? De la nada hizo todo lo que nosotros podemos ver por la palabra de Dios. Entonces, creo que es algo que todo mundo necesita, fe. Y en este tiempo que estamos viviendo, yo creo que es muy importante que mantengamos nuestra fe en Dios, confiando en Dios, confiando en su palabra. Y yo creo que hay otro elemento que acompaña a la fe, ¿verdad? Dice que la fe tiene una voz o habla algo, ¿verdad? Nosotros podemos elegir hablar lo que está sucediendo o podemos hablar lo que Dios dice. O sea que la fe no es ciega, la fe no es muda y la fe es algo que tiene acción. Correcto. Y muchas veces podemos saber todo de la fe, pero olvidamos accionar. ¿Cómo es la mejor manera de accionar la fe? Bueno, usted lo dijo ahí mientras hablaba. La fe de Dios tiene un fundamento. La Biblia dice, la fe es la substancia, dice una versión, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa substancia es lo que movió, el caso de Abraham lo movió. Dice que Abraham creyó conforme a lo que se le había dicho, y porque creyó lo que se le había dicho que venía de Dios, entonces él actuó en esa palabra. Lo mismo hizo Pedro. Pedro no se movió a caminar con Jesús sobre las aguas hasta que Jesús dijo, ven. Y entonces él se movió en la dirección que Dios le dio. Yo creo que nosotros debemos de primero saber qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que la palabra de Dios dice, porque la fe viene por la palabra misma, y movernos conforme a lo que la palabra de Dios dice, accionar en ello. Dice la Escritura en Santiago que la fe sin obras está muerta. Entonces, nuestra fe es real cuando nosotros accionamos en ella. Son dos partes. Yo creo y acciono. Yo creo y acciono. Por eso dice, para ser salvo, yo tengo que creer con el corazón, pero después de ello tengo que confesar con mi boca. Así es. Y para ser salvo, si yo solamente creo, pero no confieso con mi boca que Jesús es el Señor, entonces literalmente no puedo ser salvo, aunque Dios esté con los brazos abiertos esperándome. Yo tengo que dar también mi paso de fe, que ya la gracia de Dios me provee para poder ser salvo. Igualmente es para la sanidad. Ya la palabra del Señor dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en su propio cuerpo, en el madero. Entonces yo debo de creer lo que la palabra de Dios dice y accionar en esa palabra que ya Dios, promesa que ya Dios me ha dado, para poder tomar esa promesa de Dios en mi vida como real, que por las llagas del Cordero yo soy sano. Era ahí donde el salmista decía, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y eso era en un tiempo donde él era perseguido a muerte. Amén. Donde habían ejércitos alrededor de él.
Y él mismo escribía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, ¿verdad? A ninguna de estas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía una confianza plena, una fe genuina en que Dios lo estaba cubriendo, protegiendo, guardándolo del mal, de toda enfermedad, de toda pestilencia que en medio del día destruya. O sea, que eso quiere decir que la fe es una fuerza, es un poder que crea todo aquello lo que Dios prometió. Sí. Pero también conozco otra fuerza, otro poder que tiene la misma habilidad de crear, que es el temor. Uh-huh. Y yo pienso que el temor y la fe son igual que el aceite y el agua. Sí. No se puede mezclar. Sí. Así que quisiéramos orar para que los que nos están viendo permanezcan en fe. Eso es importante, pastora. Así como viene la fe por el oír la palabra de Dios, el temor viene por escuchar al enemigo. Así es. Entonces debemos de escuchar lo que la palabra de Dios está diciendo en tiempos como este y activar nuestra fe para contrarrestar el temor. Y pienso que lo primero que debemos asegurarnos, no sé cuántos nos están viendo, ¿de veras has accionado tu fe a que crees que existe un Dios? Y no solamente que crees que existe Dios, sino tal vez guiarlos en la oración de salvación, que es el primer paso para que tú tengas la clase de fe que Dios deposita en tu corazón. Así es. Ya, puede orar, pastor. Vamos a orar. Yes. Vamos a orar entonces para que primeramente usted tenga plena confianza en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y yo sé que usted cree en Dios. Amén. Yo sé que usted cree en Jesús, cree que Él murió por usted. Solo le falta una cosa: confesarlo con su boca como Señor de su vida, lo cual quiere decir también que de ahora en adelante Él es el dueño de usted y Él va a tomar el control de su vida, de su familia y de todas las cosas que a usted le conciernen. Vamos a orar. Amén. Y haga esta oración con nosotros para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Diga conmigo: Padre, tal como soy, yo vengo delante de ti. Reconozco que he pecado, he vivido lejos de ti, pero hoy yo me vuelvo a ti con todo mi corazón y te confieso, Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador personal, porque yo creo en ti. Creo que moriste, que resucitaste al tercer día y que ahora vives, y de ahora en adelante te invito para que vivas en mi corazón para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Los amamos.